entrevista de la semana es auspiciada por PIB, Pendino International Business. De regreso en Código Estratégico y como anunciado precedentemente, ya está en línea con nosotros la doctora Karina Inés Amaya, abogada, que es especialista en Derecho Aduanero y máster en Comercio Internacional. Karina, buenas tardes. Ariel Pendino de Rosario te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. Un gusto, encantada de hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, el título que habíamos pactado para charlar era la salida exportadora de las pymes, ¿no? Cómo el comercio exterior, el comercio internacional puede ser la salida para el crecimiento y el salvataje de muchas pymes. ¿Qué opinas de eso? Por supuesto, sabemos que no es un camino fácil a los principios, pero tampoco los trámites son tan complicados para que una empresa pueda inscribirse primero como importador-exportador y luego darse de alta en la aduana para comenzar a operar. Correcto. El gobierno ha implementado un sistema del que creo que todos conocemos, que es Exporta Simple, si mal no recuerdo, que está orientado a las pymes. ¿Qué opinión te merece este nuevo sistema? Este nuevo sistema es un régimen más simplificado, que tiene límites en cuanto a los montos en dólares y en cuanto a las cantidades a exportar. Uh-huh. Lo que pasa es accesible, pero limita al exportador. Correcto. Lo ideal sería que puedan inscribirse como grandes operadores de comercio exterior y desde allí comenzar a trabajar y a crecer. Correcto. Supongamos que tenemos una pyme que ya está trabajando. Obviamente yo siempre digo a mis clientes, a la gente con la cual yo charlo, que para empezar a exportar hay que tener resuelto el día a día, hay que tener resuelta, digamos, la supervivencia de la empresa, porque los tiempos de la exportación, del comercio internacional, no son los tiempos del mercado interno. Entonces, según tu criterio, según tu experiencia, ya que sos especialista en todo lo que es el derecho aduanero y seguramente en tu cartera de clientes tenés muchas empresas, ¿cuál es el ABC, según Karina Amaya, para que una empresa pyme, pequeña, digamos, 40, 50 empleados, a lo mejor 20 o 30 si se trata de una empresa de software, dé sus primeros pasos en el ámbito de la exportación de bienes o de servicios? Bueno, en primer lugar, tiene que estar inscrita en el régimen general de responsable inscripto. Uh-huh. Y luego ampliar el objeto social de la empresa para inscribirse como importadores y exportadores y en varias ramas o en alguna rama en especial que la empresa quiera comenzar a exportar o importar. Correcto. Una vez que tiene esa inscripción, es muy simple el trámite de darse de alta en la aduana. Uh-huh. Hay que constituir una garantía que generalmente se acude a una póliza de seguro de caución que acredita la solvencia económica de la empresa de la aduana, y los titulares de la empresa presentan un registro de antecedentes penales. Uh-huh. Y se completa un formulario también, y con eso ya se habilita, la aduana lo habilita en el término de 30 días y ya puede comenzar a exportar. Y existen en la actualidad un montón de prerrogativas y normativas que amparan a las pequeñas y medianas empresas con créditos de prefinanciación de exportaciones. Ajá. Para que ellos puedan comenzar a trabajar. Correcto. ¿Y esos créditos son de bancos oficiales o de bancos privados? No, los créditos sí, o sea, una vez que se da de alta en la aduana, las entidades privadas, bancarias, suelen contactar a las mismas empresas ya para empezar a tratar el tema de los créditos. Correcto. Sí, después también está el incentivo de los,
cuando uno exporta, no exporta impuestos. Eso es algo bien sabido, ¿no? Entonces, los reintegros que pueden tener por el pago de IVA en las materias primas. ¿Cómo está este tema de los reintegros? ¿Son en tiempo y forma? ¿Se pueden tramitar? Porque he sabido que en algunos casos hay algunas dilaciones en el reintegro mismo, ¿no? Sí, como la aduana se constituye como un agente de retención y en el tema de exportaciones se cobran derechos de exportación en algunas mercaderías. Después, una vez que se exporta, el exportador comienza el trámite ante la aduana para solicitar los reintegros. Correcto. Y una vez que transita las áreas de la aduana que corresponden, donde van a ir verificando toda la documentación que acredita que esa empresa exportó, finalmente se va a emitir una resolución por la cual se va a autorizar la devolución de esos dineros. Y es allí cuando la aduana tiene que ver el presupuesto con el que cuenta para devolver esos dineros. Correcto, correcto. A eso se deben las dilaciones, porque a veces no el Estado no tiene el dinero en el momento y hay que esperar, a veces si es mucho dinero, al presupuesto del año que viene y finalmente se pagan. Claro. Pero también hemos presentado medidas cautelares contra la aduana para la entrega o el pago inmediato de esos reintegros cuando ya tenemos una resolución que así lo ordena. Y en esos casos, cuando sale la medida cautelar, tienen que restituir la totalidad de los reintegros que se deben, porque a veces la aduana va devolviendo por partes. Claro, me imagino que con la inflación que hay, si la aduana o la AFIP, no sé, creo que es a través de AFIP, ¿no es cierto?, en la cuenta de cada cliente o de cada contribuyente, se va a ver acreditado, o en la cuenta bancaria de ese cliente o de ese contribuyente, se va a ver acreditado, digamos, el monto. Ahora, lógicamente, si hay una dilación de más de, no sé, 90 días en nuestro país, eso quiere decir mucho, ¿no es cierto? O sea, por la inflación y la devaluación que sufren los dineros o, en este caso, el peso argentino. Exactamente, sí, puede suceder porque, bueno, el camino inflacionario va devaluando la moneda y los reintegros son en pesos, pero bueno, en esos casos se recomienda que cuando pasan 30 días de que la aduana ya no devolvió ese dinero, presentar prontos despachos en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo para constituir en mora a la administración pública y eventualmente presentar medidas cautelares ante la justicia federal para que se apresuren a restituir sus sumas de dinero. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque hay mucha gente que no conoce este tipo de detalles, ni tampoco hay gente que a lo mejor recién se está adentrando al tema del comercio internacional y no le queda muy claro tampoco el tema de los reintegros, ¿no es cierto? O sea, los reintegros justamente los impuestos internos y todo lo que el exportador paga a sus proveedores, llámese IVA, llámese impuestos internos, etcétera, que debería ser devuelto de alguna forma por el erario público, en este caso la aduana a través de la AFIP, porque justamente el dogma o de alguna forma la idea es no exportar impuestos, ¿no es así, Karina? Exactamente, sí. La institución de reintegro responde a ese principio de que los impuestos no se pueden exportar. Entonces, si bien el Estado los tiene que cobrar porque la aduana es un agente de percepción, después tiene la obligación de devolverlos. Correcto, correcto. Otro tema que está relacionado, a lo mejor no directamente, pero indirectamente, son los tratados que existen de no doble imposición tributaria con ciertos países. Recuerdo el caso de España, por ejemplo, que hay tratados firmados en cuanto al pago de tributos. ¿Qué opinión te merecen estos tratados? Esos acuerdos que determinan preferencias arancelarias para el intercambio comercial entre diferentes países generalmente se aplican más en el tema de las importaciones.
en donde a determinadas posiciones arancelarias que identifican ciertas mercaderías se le determina una preferencia arancelaria por la cual los importadores tendrán que pagar menos derechos de importación de lo que le correspondería si no existiera ese tratado. Correcto, correcto. Ahora, eso es con respecto a las preferencias arancelarias. Ahora, con respecto, por ejemplo, si yo pago todos los impuestos habidos y por haber que me exige el Estado argentino, la aduana, FIP, etcétera, no debo pagar lo mismo si tengo un tratado, si invoco un tratado de no doble tributación, por ejemplo, en España, ¿o sí? Lo que pasa es que esos tratados, si están vigentes, ya están incorporados al sistema informático María de la aduana. Correcto, ahí está. Entonces, en el momento que se va a oficializar el despacho de importación, se hace el cálculo por sistema de los tributos que debe pagar y allí ya entran a jugar los tratados con las preferencias arancelarias. Correcto, o sea que es automático, digamos, no hay que hacer ningún tipo sí. de formulario, ni ningún tipo de tratativa, ningún tipo de, digamos así, de trámite, ¿no es cierto? O sea, el mismo sistema María, al estar vigente el acuerdo de no doble tributación, es como que cobre una sola vez los impuestos, no lo cobra dos veces, ¿no? Porque lo liquida una sola vez. Exactamente, porque bien sabemos que tenemos un Estado, en el caso del Estado argentino, que es un socio al 80%, ¿no es cierto? Yo siempre digo eso porque de cada 100 pesos, más o menos 80 pesos, se lo está llevando el Estado en impuestos, si consideramos todos los impuestos al cual está sometido un fabricante, un emprendedor y un exportador, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta, antes según mi punto de vista, lo comparto contigo, es antes de elegir el mercado meta o destino de nuestras exportaciones o a la vez de nuestras importaciones, pero ver realmente si hay un tratado de no doble imposición, ¿no? Porque si hay países con los cuales no hay tratados o acuerdos de doble imposición y los impuestos hay que pagarlos dos veces. Y entonces, ¿qué sucede? Allí el precio del producto o servicio se encarece, ya sea tanto en IMPO como en EXPO, ¿no? Totalmente, sí. El tema de los tributos que gravan tanto la importación como la exportación de consumos, eso hace que muchas veces el exportador pierda competitividad a nivel internacional cuando debe sentarse a negociar el precio de venta de su producto contra un exportador chino, por ejemplo, claro, donde los números son muy inferiores y no les permite competir. Exactamente. Así que bueno, realmente hoy la tecnología ha facilitado mucho las cosas, ya sea para la definición de un acuerdo, ya sea para una videoconferencia con un potencial cliente, ya sea una videoconferencia, el envío de muestras también. Ese es un tema interesante, el tema del envío de muestras, ¿no? Porque ¿qué es una exportación transitoria, o me equivoco? No, el régimen de muestras es un régimen especial aduanero donde se permite el envío de las mercaderías bajo ciertas características y con ciertos condicionamientos y limitaciones, de tal manera que en el exterior sea tratado de la misma forma y no como un artículo que puede ser comercializable. Correcto. Pero sí, se pueden exportar las muestras y después, si el comprador está de acuerdo, se formaliza la exportación. Sí, también existen las exportaciones temporarias en el caso de ferias y exposiciones, cuando entran maquinarias o vehículos o bueno, cualquier tipo de... El tema también es otro régimen especial. Claro. Porque todo lo que es importación o exportación temporaria no está sujeto a los gravámenes que recaen en importaciones comunes. Correcto. Pero sí está sujeto a la condición de que cuando se vence el plazo que la aduana le da para que reimporte o reexporte esa mercadería, el operador debe cumplir, porque si no incurre en una infracción aduanera que se castiga con multa.
O multa, exactamente. Si no, pasaría a ser una exportación a destino y ya sería permanente, ¿no es cierto? Se transformaría en algo Exactamente, permanente. la aduana le va a liquidar los tributos. Claro, claro. De todas maneras, Karina, creo que este es un tema muy rico, muy importante, muy interesante, creo yo, hoy para todas las empresas que nos están escuchando, los emprendedores, todos aquellos que de alguna manera ven en el comercio exterior y o comercio internacional, ya sea la exportación o importación de productos y o servicios. Bien sabemos que el tratamiento es muy diferencial y es muy distinto exportar productos que exportar servicios. De todas maneras, nosotros consideramos que esto es muy pero muy rico, como decía anteriormente, y da para muchas charlas. De todas maneras, este primer approach, esta primera entrevista a ti, Karina, ha sido como para presentarte en nuestro aire, y seguramente nos gustaría que estés con nosotros periódicamente ayornándonos sobre las distintas claves, las distintas normativas, bueno, todas las, digamos así, cuestiones que hoy a lo mejor una pequeña y mediana empresa se puede llegar a enfrentar, ¿no es cierto? Y muchas veces no tiene un especialista en comercio exterior, o a lo mejor no tiene un departamento de comercio exterior, o no tiene la experiencia, ¿no es cierto? Entonces es muy importante para nosotros tenerte en el programa, porque justamente seguramente después van a llegar las preguntas a posteriori, y nos gustaría invitarte a participar cuando estés disponible, por supuesto, de una nueva entrega para seguir charlando sobre estos temas que creo que también le hacen a las pequeñas y medianas empresas. Acá me dicen que hay un mensaje. Así es, en el 3413-724108. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo, soy oyente habitual del programa. Quisiera saber por qué aduana exige a una empresa estar inscrita en registros especiales que ostenta para este trámite tiempos exagerados de inscripción. Bueno, Sí. La aduana lo exige porque está establecido en primer lugar en el Código Aduanero. Existen los que se llaman sujetos del Código Aduanero, sujetos del comercio exterior, que si pretenden hacer operaciones de importación o exportación tienen que estar sometidos al control de la aduana. Porque la aduana no tan solo que cobra tributos, sino que también controla. Correcto. Por el tema del contrabando y por las infracciones aduaneras. Sí, narcotráfico. Por eso sí. es que tienen que estar inscritos. Correcto. Correcto, creo que la pregunta ha sido respondida cabalmente. Karina, en principio te queremos agradecer, sabemos de tus múltiples ocupaciones, y queremos de alguna manera invitarte dentro de un tiempo, a lo mejor 2 semanas, a estar nuevamente con nosotros para seguir charlando sobre estos temas, o los temas que vos consideres estratégicos y claves para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, y también de otros países, porque nos están escuchando por internet en este momento. Y bueno, sorpresivamente hemos recibido en otros programas preguntas de Australia, de Asunción del Paraguay, de Houston, Texas. Bueno, realmente internet no tiene límites. Así que en principio, Karina, quiero agradecerte muchísimo la deferencia de atendernos, y la invitación queda pendiente para cuando estés disponible para poder volver al aire con nosotros. Sí, por supuesto, ningún problema. Yo pongo mis conocimientos, mis humildes conocimientos a disposición de ustedes. También hace 18 años que me dedico a esto, tengo muchas anécdotas para contar. Bueno, eso es muy rico. Pueden ser útiles. Exacto. Para las personas que quieran lanzarse en este mundo que es maravilloso, que es muy bueno económicamente para el progreso de la empresa, para el progreso del país, y no hay que tenerle miedo, porque hay que avanzar con esto. Correcto, yo siempre digo que exportar reduce tu riesgo país y tu riesgo empresa, ¿no? Porque estás trabajando con una moneda estable que es el dólar, y por otro lado aprendés de otras culturas, o sea que también se modifica tu producción, tú competís a otro nivel. Creo que son muchos los
diría yo, de los factores positivos que hacen de la exportación o de la importación también, ¿no es cierto? Pero más de aquel que fabrica algo, o ya sea un bien o un servicio, los factores positivos que suman a todo esto, ¿no? Así que aquellos que quieran contactarte, Karina, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Tienes un sitio web? Tengo un sitio web, tengo un correo electrónico. ¿Cómo no? Donde mi sitio web es www.carinamaya.com.ar. Bien. Y mi correo electrónico es carina con c .amaya con y @yahoo.com.ar. Perfecto, clarísimo. Es el más simple, porque después hay otros correos electrónicos que son más complicados de nombre, pero ese es el más sencillo. Perfecto. Lo recibo directo a mi celular. Lo recibís directo a tu celular. Perfecto. En su defecto nos escriben a la radio, a nuestro WhatsApp, o a Código Estratégico, a nuestro programa, y nosotros te pasamos la información. Karina, te agradezco. Perfecto. Sí, perdón. Sí, cuando quieran contactarme o quieran hablar conmigo, yo estoy a disposición. En algún momento me hago un lugar y podemos hablar. O puedo contestar a las preguntas que haya con ustedes, no hay ningún problema. Bueno, cómo no, esta entrevista, por supuesto, dentro de 48 horas va a estar en YouTube, o sea que on demand puede ser vuelta a escuchar, puede ser transmitida, y seguramente, como todas las entrevistas que realizamos en nuestro programa, van a estar en YouTube en forma permanente, en varios idiomas también, porque realmente es muy interesante utilizar la tecnología al servicio de la empresa, del emprendedor y de los seres humanos. Karina, te agradezco muchísimo tu tiempo y la deferencia de atendernos, y bueno, esperamos que muy prontito puedas estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, y bueno, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Fue la doctora Karina Amaya, abogada, especialista en Derecho Aduanero, máster en Comercio Internacional.